Muy bien, pues me alegro de que podáis estar aquí, de que pueda compartir con vosotros aquello que me ha dado a entender el Señor sobre el tema de hoy, que ya lo veis. Camino a España, que tiene que ver con esa voluntad, ese deseo del apóstol Pablo de ir a España. Pero vamos primeramente a tener una oración. Padre, primeramente queremos darte las gracias porque podemos estar reunidos alrededor de tu palabra, podemos tener este tiempo con tranquilidad, podemos aprender más de ti, podemos sentir también, Padre, la voz de tu Espíritu. Gracias porque en todo tú nos vas ayudando, nos vas perfeccionando y te rogamos que haya una buena comunión también fraternal en esta mañana y que tu Espíritu Santo nos dé a todos entendimiento para poder sacar el máximo provecho de este estudio. Gracias, Padre, por tu palabra constante, por tu palabra fiel y verdadera. Te las damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vale, pues veis que es el capítulo 15 de Romanos, la base del estudio de esta mañana, desde el versículo 22 hasta el 33. Aquí se expone, pues, el deseo que tenía el apóstol Pablo de venir a España. Vemos ahí un mapa primeramente con los viajes diferentes misioneros que hizo el apóstol Pablo, hasta dónde llegó sus viajes, primero con seguridad hasta Italia, hasta Roma, pero también tenía este deseo de venir a España. Y vamos a examinar un poco si llegó o no llegó, qué posibilidades, qué certezas podemos tener de que llegara, pero no solamente lo que tiene que ver con el título del estudio, que le hemos puesto así por esta particularidad, sino que hay otras enseñanzas interesantes que vamos a tratar también en esta porción que vamos primeramente a leer. En Romanos capítulo 15, desde el versículo 22 hasta el 33. Dice así la palabra del Señor aquí. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pues hasta aquí la palabra del Señor, el texto de referencia del estudio de esta mañana. Y España constituía el límite del lejano oeste del Imperio Romano, no del lejano oeste de las películas del oeste, pero sí del lejano oeste de todo el Imperio Romano. El apóstol Pablo había estado en un extremo del imperio, en Jerusalén, y quería llegar al otro extremo. Roma era nuevamente una parada en su esfuerzo por alcanzar esa meta. Pero en esta porción leída, como he dicho, se nos exponen también otras cuestiones importantes para considerar. Así que lo primero que vamos a ver es ese deseo que tenía de evangelizar España. Vemos allí el objetivo suyo
de llegar a España. ¿Y logró Pablo ir a España? En el caso de que efectivamente lo hiciera, no hay registros documentales o arqueológicos hallados en España. Pero tampoco hay este tipo de documentos para dar constancia de que hubiera ido a Ilírico. Ilírico era la región que después llegó a ser Yugoslavia, la antigua Yugoslavia ya desaparecida, con Croacia, Serbia, Montenegro y Bosnia. Toda esa zona se le llamaba Ilírico y no hay tampoco documentos acerca de ella. Y sin embargo, el apóstol Pablo dice que fue. En este mismo capítulo, en el versículo 19, dice que con potencia de señales y prodigios, su ministerio se refiere en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Muchos piensan que sí llegó a España, en base al siguiente argumento. Cuando el apóstol Pablo llegó al final de su vida, expresó lo siguiente en 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. Dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Consideran entonces que si no hubiera llegado a España, no podría decir que acabó la carrera, porque España era parte de su itinerario misionero. Él había ido a todas partes donde Dios le indicaba que fuera. Pablo quería ir a España y también a Jerusalén, con la ofrenda que después dice que tenía que entregar. El apóstol daba por sentado que iría a España, teniendo en cuenta que la voluntad de Dios es que el Evangelio llegue a todas partes. Y faltaba esa parte occidental del mundo de entonces, al que se podía llegar. Ya sabéis que el Señor Jesucristo precisamente dijo que había que llegar hasta lo último de la tierra, en Hechos 1:8. El objetivo último de Pablo era ir a España, no tanto quedarse en Roma. Esto estaba en armonía con su propósito de alcanzar un área no evangelizada. Roma había sido evangelizada y la iglesia estaba allí bien establecida. Pero al ir a España, Pablo tenía el plan de detenerse primero en Roma para ayudar a los creyentes de allí y para ser ayudado por ellos. Aún así, sus planes estaban sujetos siempre a la revisión de Dios. Porque el itinerario de Pablo, como sabemos, leyendo Hechos de los Apóstoles, no resultó como él había planificado en su deseo de ir a España y en su deseo de ir a Roma primeramente. Él llegó a Roma, pero no como un alto en su camino a España, sino como prisionero y después de un naufragio. Llegó como lo había previsto Dios, su guía soberano. Probablemente en su momento se dio cuenta de por qué Dios había permitido que el viaje fuera así. Porque recordar que acabaron en la isla de Malta y allí pudieron evangelizar y el apóstol Pablo dio testimonio, sanando a muchos también del Evangelio después de ese naufragio. Así también nosotros debemos poner siempre nuestros planes y programas en las manos de Dios para que Él los pueda corregir de acuerdo a su voluntad o descartarlos totalmente. Pues bien, ¿llegó Pablo alguna vez a España? La Biblia no nos da respuesta concluyente. Ahora bien, el apóstol tenía muy presente las palabras proféticas del Salmo 19, en el versículo 4, al citarlas en Romanos 10:18, cuando dice que por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Ahora, teniendo en cuenta, y vamos a leer algunos comentarios de padres de la Iglesia, parece ser que sí llegó a España. Por ejemplo, vamos a leer el comentario de Jerónimo. Dice así: Pablo fue puesto en libertad por Nerón para que predicase el Evangelio de Cristo también en las regiones occidentales. Viajó llevado en naves extranjeras por Panfilia, Asia, Macedonia y Acaya, por diversas islas y provincias, hasta Italia también, y como él mismo escribe, hasta España. También otro de los padres de la Iglesia, Atanasio, en su carta
a un tal Draconcio, y en referencia a Pablo, él decía: por esto ese ardor de santos de ir a predicar hasta el Ilírico, y el no dudar de marchar hasta Roma y embarcarse hasta España, trabajando al máximo para alcanzar mejor recompensa. Otro padre, Cirilo de Jerusalén, dice así respecto del apóstol Pablo: llevó el Evangelio desde Jerusalén hasta el Ilírico, catequizando incluso la Roma imperial y extendiendo hasta España el deseo de predicar. Otro de los padres bien conocido, Juan Crisóstomo, dice así: no está quieto en un lugar, sino que va desde Jerusalén hasta el Ilírico y marcha a España y por todo el mundo como llevado por alas. Después de estar en Roma, de nuevo se fue a España. 2 años estuvo preso en Roma. Después fue puesto en libertad. Después marchó a España y bajó a Judea, donde visitó a los judíos. Y entonces de nuevo marchó a Roma, donde pereció bajo Nerón. Otro de los padres de la Iglesia, Epifanio, dice así: Pablo llegó a España. Pedro recorrió muchas veces el Ponto y la Bitinia. Otro de ellos, llamado Teodoreto de Ciro, dice así: y se cumplió lo predicho. Escapó primero de la ira de Nerón, como lo expresó en la carta a Timoteo. Y la historia de los hechos nos enseña que primero estuvo en Roma 2 años, habitando en su casa alquilada, y de allí marchó a España, transmitiendo el divino evangelio a los de allí. Volvió y entonces fue decapitado. Por otra parte, hay clara constancia de iglesias establecidas en España, ya en el siglo II. Ireneo de León nombra sobre el año 180 después de Cristo, de forma genérica, las iglesias de España como las de Iberia. Y un poco después, en el año 202 después de Cristo, Tertuliano enumera entre los países cristianizados todos los confines de las Españas. Esta descripción es impensable si el cristianismo no hubiera comenzado en la península ibérica o España mucho tiempo antes, y parece entonces bastante probable que el apóstol Pablo fue el precursor. Y si no fue el apóstol Pablo, pues alguien tuvo que estar allí, porque tantas iglesias ya en el siglo II es señal de que había habido una evangelización en España. Ahora volvamos al inicio de esta porción, en el versículo 22, que dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, vuelvo a decir en el versículo 23, Pablo expone su deseo de visitar Roma, pero su compromiso con la predicación del Evangelio lo llevó a posponer su viaje. Como ya hablé anteriormente, se nos recuerda que nuestras metas personales deben estar sujetas a la voluntad de Dios. A veces Dios cambia nuestros planes porque tiene algo más grande para nosotros. En la vida actual muchas veces planeamos cosas: trabajo, un viaje, una relación, pero Dios interviene. Cuando esto sucede, en lugar de frustrarnos si no sucede todo como queremos, debemos confiar en que su propósito es mejor. No debemos, pues, resistirnos pensando que Dios tiene que adecuarse a lo que nosotros hemos planificado. Recordemos siempre lo que ya decía por medio del profeta Jeremías: mis pensamientos son de bien y de paz para con vosotros. Y si los que sois padres no permitiríais que un hijo vuestro sufriera o tuviera algo que no le aprovechara, cuanto más Dios, que es amor perfecto. Cuando hay alguna cosa que no va de acuerdo a nuestros planes, hay algo en los propósitos de Dios que tiene que ver con nuestra vida y con otros, porque no vivimos solos, ¿verdad? Vivimos en una sociedad, y Dios no solamente nos tiene en cuenta a nosotros, sino los más de 8.000 millones de personas que habitan en este planeta. Y a veces esto se nos pasa de largo en nuestra mente y nos quedamos un tanto desconcertados, pero Dios piensa en todos. Así que, hermanos, no nos quedemos desconcertados cuando algo que nosotros hemos planificado no ha ocurrido como pensábamos o como nos gustaría. Ahora, hay otro tema que vamos a tratar, que es la ofrenda para los santos en Jerusalén, que habla de ello desde el versículo 25
hasta el 29. Antes que Pablo pudiera emprender viaje a España vía Roma, había algo que él tenía que hacer primero. Tenía que ministrar a los santos judíos en Jerusalén. Pero no olvidó lo que le había dicho Pedro, Jacobo y Juan cuando le animaron a ir donde los gentiles, pero que nunca olvidara a los pobres. En Gálatas capítulo 2, versículos 9 al 10, dice Pablo que reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero ahora, paradójicamente, los que estaban en pobreza eran los judíos, no ya solo los gentiles a los que Pablo había de evangelizar. Necesitaban ayuda económica y los creyentes de Macedonia y de Acaya, Acaya sabéis que es la parte sur de la actual Grecia, habían dado generosamente y con sacrificio para ellos. Lo que Pablo no dijo aquí es que él había tenido un importante papel en animar a los creyentes de Macedonia y Acaya para dar a los santos de Jerusalén. Si vamos, por ejemplo, a 1 Corintios capítulo 16, y versículos del 1 al 4, dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Así que no solamente el apóstol Pablo tuvo en cuenta a los gentiles pobres, sino que también, por supuesto, a sus propios hermanos, los judíos. Y en esta ocasión necesitaban de ayuda económica también. Y el texto del versículo 26, que dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, nos recuerda lo que se nos dice en Hechos 20, 35, cuando dice allí el apóstol Pablo, hablando a los ancianos de la iglesia de Éfeso: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Este acto de generosidad de los creyentes en Macedonia y Acaya demuestra la unidad del cuerpo de Cristo. El amor genuino se expresa en acciones concretas y la generosidad es una de ellas. Y no se trata solo de dar dinero, sino de compartir lo que tenemos con quienes lo necesitan. Hay varias formas de manifestar generosidad: apoyar misiones, ayudar a alguien en necesidad económica, donar tiempo, servir en la iglesia en algún ministerio. Cada uno debe examinar cómo puede ser generoso con lo que Dios le ha dado, ya sean recursos, tiempo o habilidades. Los creyentes gentiles estaban gustosos de dar tal donativo a los judíos que estaban sufriendo. Lo hicieron de buena gana, no por obligación. Ellos dieron de acuerdo con lo que el apóstol Pablo exponía en su segunda carta a los Corintios, un texto bien conocido, capítulo 9, versículo 7, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y esto lo tuvieron bastante en cuenta esos hermanos de las regiones de Macedonia y de Acaya, que con gusto, pues también con agrado, dieron para los hermanos. Esa ayuda no solo fue un acto voluntario, sino que también tenía una razón teológica. Era un acto de deuda espiritual. La iglesia de Jerusalén había sido la cuna del Evangelio y ahora los gentiles respondían con gratitud y solidaridad, compartiendo sus bienes materiales, mostrando un amor genuino hacia sus hermanos judíos, quienes muy probablemente no conocían en persona.
Este mismo principio lo menciona el apóstol Pablo también en su carta a los Gálatas. En el capítulo 6 y versículo 6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es un acto de reciprocidad cristiana. Los que han dado lo mayor, lo espiritual, es bueno que reciban también lo menor, lo material. Jesucristo dijo claramente en el Evangelio de Juan, el capítulo 4 y versículo 22, que la salvación viene de los judíos. De manera que los gentiles somos deudores de los judíos. Aún la Biblia viene de los judíos. Los autores del Nuevo Testamento incluso eran judíos, siendo Lucas la única excepción. Corresponde, pues, que los gentiles ministren a ellos en los bienes materiales. Deberíamos ayudar a nuestros hermanos judíos lo más que podamos. El creyente en Cristo debería ser el mejor amigo que el judío tiene en este mundo. Ahora, en el versículo 28, el apóstol Pablo llama fruto a la ofrenda de manera significativa y eleva así el valor espiritual de la colecta. Dice el versículo 28, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasará entre vosotros rumbo a España. Les haya entregado este fruto. No es dinero sin más, es el fruto de la gracia en acción, que mostraba que la generosidad de las iglesias era evidencia visible de la obra de Dios en ellas. La ofrenda, pues, es un fruto espiritual, como también lo pone también el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, por ejemplo, en el capítulo 4, dice allí, en el versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando les recuerda que los filipenses le habían ayudado económicamente, dice el versículo anterior, el 16, que a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Dice, no es que busque dádivas, no es que busque que me estéis dando dinero continuamente, sino que busco que tengáis fruto, porque todo ese compartir en lo que se tiene dinero para apoyar la obra evangelística es un fruto que Dios luego también va a recompensar generosamente. Dios nos da siempre 100 por 1. Nosotros no le vamos a dar a Dios lecciones de generosidad, ni vamos a ser más generosos que Dios. Pero cuando Dios ve un corazón generoso que quiere compartir lo que Él tiene con otros, eso, además de agradarle, hace que también nos recompense bastante, ¿no? El Señor Jesucristo llegó a decir, como sabéis, a sus discípulos, a los apóstoles, que todo aquel que haya dejado casas, familia, hermanos, padres por mí, recibirá 100 por 1 y la vida eterna. Así que también da a conocer el apóstol Pablo los planes, cuando está hablando a los creyentes de Roma en este contexto, en esta porción, sujeto siempre a la voluntad de Dios. Y aquí les expone 3 planes. 1, entregar sin contratiempos la contribución a los creyentes de Judea. 2, venir con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Y 3, evangelizar España, su meta final, y llegar allá con la ayuda de la Iglesia de Roma. Y sobre esto decir que para las iglesias hoy en día, como ayer, debe ser un privilegio sostener a los hombres de Dios para la obra de Dios. El apóstol tiene confianza, como dice el versículo 29, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Tiene confianza en que cuando llegue a Roma no será en vano, sino llegará con abundancia de la bendición en Cristo. No sería un nuevo encuentro social, sino una ocasión de edificación mutua, ya que recalca que la bendición no proviene de él mismo, sino del Evangelio de Cristo, que transforma vidas y que es abundante en gracia. Pablo no solo predicaba el Evangelio, sino que vivía el Evangelio. Él estaba inmerso en el Evangelio. Él estaba apartado para el Evangelio, como dice ya en Romanos 1:1. Uno no podía encontrarse con Pablo en su tiempo y no tener un encuentro total con las buenas nuevas de Dios.
Y esta es una buena actitud a imitar por cada creyente. Ir a cada lugar con la expectativa de edificar. No simplemente, bueno, a ver cómo es esto, a ver cómo es esta iglesia, a ver qué puedo recibir. No, ir con la expectativa siempre de ser nosotros los que edifiquemos de acuerdo a lo que Dios ya nos haya dado a nosotros. Ahora, hay otro aspecto interesante en esta porción que vamos a ver, que está a partir de los versículos del 30 al 32, ayudando con la oración. El apóstol Pablo reconoce su dependencia de la oración de los santos. La oración no es pasiva, sino un esfuerzo conjunto en la batalla espiritual. El versículo 30, que dice así: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Nos da a entender claramente que el apóstol Pablo no se consideraba autosuficiente. Sabía que necesitaba la oración de los hermanos para enfrentar los desafíos de su misión. Los rebeldes, que se nombran en el versículo 31, que dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, se refieren principalmente a los judíos incrédulos en Jerusalén y Judea, quienes veían a Pablo como un traidor al judaísmo. Había fariseos, escribas y celotes, celosos de la ley mosaica, que rechazaban a Jesús de Nazaret como Mesías y consideraban que Pablo destruía la identidad judía, al entender que los gentiles podían ser salvos sin circuncisión ni guardar todas las disposiciones rituales, litúrgicas, ceremoniales, festividades y dietas de comidas, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Y esto es una cosa muy importante cuando nos encontremos con personas que hacen énfasis todavía en que se deben de conservar estas cosas, porque dicen que hay que mantener la cultura, pero el apóstol Pablo bien dice en Colosenses, en el capítulo 2, versículos 16 y 17, esto que acabo de nombrar. Por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La realidad es Cristo mismo. Y todo lo que Dios estableció en la ley mosaica, ya sean sacrificios de animales, festividades y ritos y dietas, todo era para que de alguna manera ellos pudieran, con su mente todavía muy simple, casi podríamos decir, o sencilla al menos, entender verdades espirituales que de otra manera ellos no iban a poder entender. Bueno, de alguna manera, salvando las distancias, nosotros hacemos lo mismo hoy en día. Cuando queremos que un niño pequeño aprenda algo, lo hacemos con juegos. Nos adaptamos a su mentalidad, porque el niño puede recibir determinadas cosas. Eran niños en la fe los judíos. Y Dios, cuando los saca de Egipto, les tiene que dar a entender verdades espirituales por medio de estos actos que de otra manera y festividades no iban a poder entender. Y hoy en día pues vemos que cada una de las festividades que Dios les marcaba tenían que ver con la persona y la obra de Cristo. Por ejemplo, los sacrificios de animales con la realidad de que la consecuencia del pecado es la muerte, y apuntaba también a la obra expiatoria de Cristo. Pero no lograron entender, ni los judíos de aquel entonces ni los de antes, este propósito de Dios, porque se centraron en la letra y no captaron el espíritu mismo de la ley. Y a veces pues pasaban por alto cosas importantes. Recordad cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con Nicodemo y les ponía la necesidad de un nacimiento de arriba, y no lo entendía, y Jesucristo le tuvo que decir, ¿eres tú maestro en Israel y no conoces esto? ¿No has leído en el profeta Ezequiel? Le podía haber añadido, como Dios dice, que pondré corazón nuevo y mi espíritu dentro de ellos. ¿Eres maestro de Israel y no sabes en esto? ¿Qué ocurre? Que muchas veces los seres humanos nos centramos en las cosas que nos gustan o nos amoldamos a tradiciones y ya no salimos de ahí. Y no somos capaces de elevar nuestra mente y profundizar en las cosas. Y esto les llegó a pasar incluso a personas honestas, como Nicodemo, que
quedaron también condicionados por las tradiciones de su tiempo y no fueron capaces de profundizar más en lo que tiene que ver con lo que Dios les exponía, con el espíritu de la ley, ¿no? De ahí que se quedaban, por poner otro ejemplo, pensando que solamente el mandamiento de no asesinarás se transgredía solamente cuando se hacía daño físico matando a una persona. Pero Jesucristo les da a entender que no solamente cuando se hace un daño físico, sino psíquico, cuando alguien insulta a otro, o también espiritual, cuando una secta engaña a otro. Todo eso es transgredir el mandamiento de no matarás, porque cualquier daño que se hace al ser humano, ya sea físico, matándole, o matando su mente, o matando su espíritu con engaño, pues eso no lo captaban, se quedaban con la letra y no eran capaces de buscar el espíritu de la ley. Y bueno, el apóstol Pablo, cuando después de estar años, porque dice que estuvo en Arabia 3 años y se supone que ahí estuvo profundizando, se dio cuenta cómo todo apuntaba a Cristo y fue para él un descubrimiento gozoso que vemos en sus cartas, pues todas las consecuencias y las conclusiones del estudio, de la profundización en las escrituras que él tuvo, ahora ya estudiándolas desde la perspectiva de la obra y la persona de Jesucristo. Así que, desgraciadamente, pues tuvo que enfrentarse, sabía que iba a encontrar un ambiente extremadamente hostil, y así ocurrió cuando fue acusado de profanar el templo, como se relata en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 21. Dice el versículo 26, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que al ser el mismo Pablo quien llevaba la ofrenda, esta ofrenda que los creyentes de Macedonia y Acaya habían querido hacer para los hermanos en Jerusalén, algunos de entre los judíos creyentes en Cristo podían rechazarle por asociarla directamente con su ministerio aún incomprendido. Precisamente en este capítulo 21 de Hechos, cuando llega a Jerusalén y se reúne con los ancianos y demás apóstoles, dice en Hechos 21, versículo 20, después de exponer el apóstol Pablo lo que había hecho Dios por medio de él entre los gentiles, dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Bueno, y entonces le aconsejan que para evitar estos malos entendidos, por lo que hemos leído después, que fuera al templo para pagar los gastos de aquellos que se habían purificado o tenían que purificarse. Así que la colecta no era solo dinero, sino un acto también de unidad en Cristo. Y si era aceptada, confirmaba que la Iglesia era una sola familia. Si era rechazada, podía profundizar incluso divisiones. Por eso dice ahí en el versículo 31, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Entonces pedía esta oración porque era importante, no solamente que fuera librado de los rebeldes judíos, sino que también pudiera ser aceptada y que no hubiera problemas por los hermanos en Jerusalén, pensando que venía de parte de Pablo, que no cumplía bien la ley y que por tanto la rechazaran, que no hubiera malentendidos. Y lógicamente hacía falta mucha oración, la cosa no era tan sencilla como nos puede parecer a nosotros. Ah, qué bien, mira, nos traen dinero. Pues había problemas porque el apóstol Pablo no tenía buena fama por calumnias que se decían acerca de él.
De hecho, también dice en Gálatas el apóstol Pablo que no cedió en cuanto a los principios del Evangelio. Y esto a pesar de los falsos hermanos que se introducían encubiertamente para espiar nuestra libertad en Cristo. Había luego falsos creyentes en Jesús que se metían en las reuniones de los judíos que se habían creído y hablaban mal, pues lógicamente, de Pablo y de tantas cosas que a ellos no les parecía que se tenían que hacer. Así que dice que también en el versículo 32 les dice otro de los propósitos de esa oración, que finalmente pueda llegar a Roma con gozo dentro de la voluntad de Dios y disfrutar de la comunión mutua con los creyentes romanos. Y aquí la palabra griega traducida por recreado, dice el versículo 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Pues significa esta palabra descansar junto, hallar alivio en compañía. Por lo que el apóstol expresa el deseo de ser fortalecido espiritualmente y encontrar descanso en la comunión fraterna con los hermanos en Roma, siempre sujetándolo a la voluntad de Dios. Pero bien sabemos que Dios a veces responde de manera distinta, como hemos comentado, a lo que esperamos, pues ciertamente Pablo llegó a Roma, pero como prisionero, y aún así con gozo, en la voluntad de Dios, en el tiempo que él dispuso, siendo de bendición para muchos. De hecho, dice en Hechos de los Apóstoles que cuando llegó a Roma y vio a los hermanos, cobró ánimo. A pesar de todos los sinsabores que había tenido como prisionero, pero al ver a los hermanos en Roma, cobró ánimo. Un último apunte del estudio, lo que se nos dice en el versículo 33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. El apóstol Pablo concluye su mensaje en esta parte de su carta con una bendición de paz. A pesar de los peligros que enfrentaba, él confiaba en la paz de Dios. Y por ser el Dios vivo y eterno, el Dios de paz, no permitirá que los conflictos continúen indefinidamente, ya que tiene que llevar a todos a la paz. De ahí la proclamación del Evangelio y el llamado al arrepentimiento, para que todos los seres humanos busquen y tengan la paz con él. Dios podría culminar todo, pero está dando tiempo para que los enemigos se conviertan en hijos y amigos. También enseñando a los que ya somos sus hijos que vivamos en paz. Seamos hijos de paz, es decir, nos movamos, busquemos y manifestemos en paz. Fijaros cómo termina en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13 y versículo 11, dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y también hemos de entender que la paz y la santidad tienen una relación, ya que cuando se habla del Dios de paz, se habla que el Dios de paz santifica. Recordemos lo que se nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual es obvio que para que las personas tengan paz, deben dejar el pecado y la amistad con el mundo, dejando de copiar sus corrupciones, para que así puedan ser reconciliados con Dios. Finalmente, la paz de Dios también nos sostiene a nosotros cuando enfrentamos preocupaciones, pues entonces aprendemos a depender de Dios en medio de los diversos problemas, tal como se nos expone es en ese conocido texto de Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pues qué bueno es que tengamos este Dios que es también el Dios de paz. Aquí termino. Si hay alguna pregunta, algo que añadir que queráis, además, exponer vosotros por alguna experiencia, algo que también nos haya enseñado el Señor, pues podéis también ahora añadirlo. Ya sabéis que la palabra de Dios y cualquier tema no se agota en 45 minutos o en una hora.
y siempre hay más y más, gracias a Dios. Vale, pues entonces, si no hay preguntas o algo más que añadir, terminamos en oración y podemos tener ahora la comunión, pues tomando un café y hablando unos con otros. Pues Padre Santo, muchas gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, nos fortalece el ánimo, nos da sabiduría, nos da discernimiento y evita que seamos víctimas de nuestro corazón engañoso más que todas las cosas y perverso. Si no fuera por tu palabra y por la acción de tu Santo Espíritu, cuántos pecados y cuántos errores habríamos cometido ya en nuestra vida. Muchas gracias, Padre, por la luz que nos viene siempre a través de tu palabra y que tu Espíritu Santo nos siga fortaleciendo en la comunión en esta mañana. En Cristo Jesús te rogamos esto. Amén.